Vamos a leer el Salmo 24. Dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Gracias, Señor Jesús. Padre, esta tarde, esta noche, o esta mañana, al entrar tu palabra, te pido, Señor Santo, que quites todo sueño, toda pereza en nuestros corazones, y que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento. Me des habilidad, Señor, para poder hablar, para poder predicar, Señor, lo que tu Espíritu Santo quiere que diga, Señor, según lo que he estudiado, pero que sea receptivo, sensible, Señor, a lo que tú quieras decir esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues vamos a seguir a nuestro estudio en la carta o la epístola a los Corintios. Y nomás para recalcar, hemos estado hablando cómo la carta o la primera epístola de Pablo a la iglesia en Corinto era una carta de corrección. Pablo estaba corrigiendo ciertas cosas. Hemos visto lo que había sucedido en Corinto. Andaban caminando según la carne, estaban siendo influidos por el mundo, y habían desarrollado envidias, celos entre ellos mismos, tanto que se había causado faccionalismo. Unos estaban diciendo que eran de Pablo, otros de Pedro. Después vimos que había también problemas con inmoralidad sexual. Estaban aceptando el pecado sexual en su iglesia, y hablamos sobre la disciplina eclesiástica y cuál es el propósito cuando alguien es disciplinado, cuando alguien es echado o excomulgado de alguna congregación. Siempre es con el fin de que esa persona se arrepienta, sea restaurada una vez más al cuerpo del Señor. Y entonces Pablo sigue confrontando o enfrentando cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia de Corinto que no agradaban a Dios y que también obviamente son aplicables a los tiempos en que vivimos hoy. Entonces, este día vamos a ver el capítulo 6 y versículos 1 al 12. Y he titulado este mensaje: Mejor pérdida material que espiritual. Mejor pérdida material que espiritual. Y ahorita vamos a ver por qué intitulé este mensaje de esta manera. Pero vamos a entrar en nombre del Señor y que el Señor nos hable. Señor, háblanos este día. Redargúyenos, cambia nuestros corazones. Fórmanos, Señor, y moldéalo para que sea de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos para seguir adelante en el nombre de Jesús. Ok, vamos a ver el primer versículo. Y esto era otro problema que existía en la iglesia de Corinto. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces esa palabra osa, alguno quiere decir, ¿se atreve alguno
¿Cómo te atreves a hacer algo? Eso es lo que quiere decir Osa. How dare you en inglés. Entonces escriben sus papeles. Presentar demanda contra otro creyente en un tribunal secular o en una corte secular es un acto de desobediencia a Dios. Presentar demanda contra otro creyente, un cristiano, en un tribunal secular o una corte, es un acto de desobediencia a Dios. Entonces, cuando estamos hablando aquí, cuando vemos, dice, ir a juicio delante de los injustos, lo que está hablando aquí, está hablando de gente que no es salva, gente que no conoce a Dios, que no le ha entregado su vida a Jesús. No está hablando de carácter moral, ¿verdad? Porque sabemos que hay personas que no conocen al Señor o que no quieren nada con Él, que desafortunadamente tienen mejor carácter moral que muchos cristianos. Entonces, no está hablando eso de ir contra gente que no tiene carácter moral, sino que está hablando de gente que no conoce a Dios, gente que no es parte de la iglesia de Dios. Eso es lo que está hablando. Y entonces, los creyentes debemos de tratar de resolver nuestros asuntos entre nosotros. Ahorita vamos a ver por qué. Okay, esto se oye completamente a veces extraño o extranjero a lo que estamos acostumbrados, pero los cristianos debemos de tratar de resolver nuestras diferencias dentro de la iglesia. Vamos a seguir. Dice el verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, aquí Pablo está dando una revelación muy grande, una revelación muy, muy elevada, muy tremenda. Escriban sus papeles. Los santos algún día asistiremos a Jesús a juzgar al mundo durante el milenio. Los santos algún día asistiremos a Jesús a juzgar al mundo durante el milenio. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado cómo después de que Jesús regrese este planeta va a establecer un reino por 1000 años? Bueno, solamente voy a resumirlo, esto es un tema para otro día, pero durante el tiempo del milenio, los que regresemos con Él, los que nos hayamos ido con Él y regresemos, Dios nos va a poner como gobernadores sobre esta tierra. No sé cómo va a dividir la tierra, no estoy seguro cómo va a estar, pero nosotros vamos a juzgar al mundo. Y esta palabra juzgar quiere decir gobernar o regir, con autoridad de hacer decisiones en los tribunales o en las cortes. Entonces, lo que somos los cristianos, los que creemos en el Señor, aunque la mayoría de nosotros, de los creyentes, somos gente sencilla, no somos reyes ni sacerdotes, no somos gente poderosa, algún día Dios nos va a poner en posiciones muy poderosas sobre todo el mundo, ¿verdad? Entonces, lo que somos nosotros aún no se ha manifestado. La gloria que Dios ha dado a sus hijos todavía no se manifiesta, ¿verdad? Ahorita alabamos a Dios, vivimos en este mundo, confiamos en Él para seguir adelante, para vivir en Él, pero Jesús todavía no gobierna en este mundo. ¿Quién gobierna en este mundo? Satanás, ¿verdad? Entonces, Dios tiene algo muy grande preparado para nosotros sus siervos, ¿verdad? Cuando todo este orden temporal se termine, entonces dice la palabra de Dios que un día nosotros vamos a juzgar, vamos a ser gobernadores sobre esta tierra. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Pablo? Dicen, no pueden ustedes resolver sus asuntos, juzgar entre ustedes mismos, sabiendo que un día ustedes van a juzgar al mundo, van a hacer decisiones grandísimas. No pueden tratar con un simple caso aquí en esta tierra, es lo que Pablo les estaba diciendo. Número uno, los estaba les estaba llamando la atención, pero número dos, les estaba recordando, ¿sabes qué?
en un futuro glorioso. Fíjense lo que dicen las siguientes escrituras. Apocalipsis 2, 26 al 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, todo ese poder que la gente en este mundo está deseando, ¿verdad? Hay gente que quiere poder, quiere gobernar, quiere dominar, quiere dinero, quiere fama. Todo lo que están buscando en este mundo, un día Dios nos los va a dar a nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos que ser fieles a Él. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, entonces a este le daré autoridad sobre las naciones. Por eso dice la palabra de Dios que no debemos enfocar nuestra atención en este mundo, no debemos de tener nuestro amor en este mundo, no debemos hacer nuestros tesoros en este mundo, porque todo esto se va a acabar, se va a terminar. Y si nosotros ponemos toda nuestra esperanza, nuestra confianza en este mundo y seguimos esas cosas y luchamos por esas cosas de este mundo, ¿saben que un día se va a acabar? No importa cuánto dinero lleguemos a tener, no importa cuánto terreno lleguemos a tener, no importa si lleguemos a ser cabezas de estado, no interesa, no importa, todo se va a acabar. Pero vamos nosotros hacia un reino que va a durar para siempre. Vamos a reinar, vamos a gobernar con el Señor. Aquí otra escritura, Apocalipsis 3:21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, vamos a compartir, vamos a gobernar junto con Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús nos va a dar esa dicha. Así como el Padre le dio a Jesús la dicha que se sentara a su diestra, Jesús nos da la dicha de sentarnos con Él para gobernar. ¿Lo comprendo? No lo comprendo todo. Es una gloria, es un futuro tan glorioso que no me cabe en la cabeza, pero algún día se va a manifestar, ¿verdad? Vamos a Daniel 7:22, dice: hasta que vino el anciano de días, está hablando de los tiempos del fin, el profeta, dice: y se dio el juicio a los santos del Altísimo. El juicio, ¿verdad? Gobernar, hacer decisiones judiciales. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Qué reino? El reino del milenio, los 1000 años, donde el Señor va a regresar y va a establecer en esta tierra este glorioso reino. Y nosotros vamos a ser partes de eso. Y la iglesia ok. Entonces dijo Pablo: sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Dice: si Dios nos va a dar esa dicha de gobernar el mundo, y después vamos a ver otras cosas más grandes, los creyentes poseemos el Espíritu Santo de Dios y nos ha dado dones para que tratemos con asuntos pequeños. Entonces, en vez de andar peleándonos con los hermanos, en vez de andar demandándonos, debemos de juntarnos, hablar, tratar con los asuntos, orar y pedirle al Señor dirección, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos guía para que podamos resolver los asuntos que tenemos que resolver. Es lo que estaba diciendo Pablo. Ok, vamos a seguir. Versos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No nomás vamos a juzgar al mundo, dice, vamos a juzgar a los ángeles. Pónganse a pensar eso un momento. No solamente vamos a juzgar a gente, no solamente vamos a reinar, a regir sobre gente, sino que vamos a reinar sobre ángeles. Esto es algo tremendo. Dice: ¿cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Entonces escriban sus papeles. La posición que tenemos en Jesús se manifestará plenamente cuando regrese por su iglesia. Ahorita no está manifestada, ahorita no, con trabajo gobernamos lo que gobernamos, ¿verdad? Pero algún día dice la palabra de Dios que vamos a gobernar sobre ángeles. Esto es tremendo. Entonces, miren, la palabra que se usa aquí es la palabra griega krino. Y esta palabra tiene dos significados. Una se puede usar para juzgar, decidir
especialmente en un tribunal de ley, ¿verdad? Un juez que hace decisiones sobre asuntos. El segundo significado es regir, gobernar con la autoridad de rendir decisiones judiciales. Entonces, esto es simplemente juzgar, pero esto es gobernar y también tener la autoridad para hacer decisiones judiciales. Entonces, miren, la Biblia nos llama y dice que somos reyes y somos sacerdotes. Entonces, si somos reyes, un rey tiene un reino que reinar, ¿verdad? Si no, no es un rey. Entonces, cuando llegue el tiempo, Dios nos va a dar un reino para que reinemos. Y somos sacerdotes porque vamos a dirigir a nuestra gente a la presencia de Dios. Pero aún más dice que vamos a juzgar ángeles. ¿De qué está hablando esto? ¿Qué ángeles está hablando de eso? Bueno, yo pienso que, aunque es difícil de comprender, nadie está seguro 100%, yo pienso que podemos mirar dos cosas, dos diferentes situaciones. El primero es que vamos a asistir a Jesús en juzgar a los ángeles caídos. Los ángeles que se rebelaron cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, hubo una guerra muy grande, fue echado fuera, dice la palabra de Dios que con él se fueron a una tercera parte de los ángeles. ¿Cuántos son o eran? No estamos seguros. Pero dice la palabra de Dios, yo pienso que vamos a juzgar a estos ángeles que se rebelaron contra Dios y que nos han causado problemas como no se imaginan. Vamos a ver la primera. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Estos ángeles es un grupo de 200 ángeles que que habla allí en Génesis 6, que dice que dejaron su habitación, llegaron a la tierra y tomaron mujeres como esposas y de alguna manera procrearon y hicieron gigantes. Y estos fueron juzgados y fueron echados al infierno y están esperando el juicio. Yo creo, yo siento que parte de nuestra autoridad que Dios nos va a dar a juzgar es, vamos a juzgar a estos ángeles que pecaron en contra de Dios. Dice que están esperando, están reservados al juicio. Y creo yo que vamos a asistir a Jesús para juzgar a estos ángeles. ¿Cómo funciona eso? No sé. Solamente puedo ver lo que dice la palabra de Dios y compartirlo, pero pienso yo que este es un aspecto. El segundo aspecto es que, creo yo, vamos a reinar sobre los santos ángeles, sobre los ángeles de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 1:14, dice, hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, si ahorita los ángeles nos sirven, dice la Biblia que hemos sido hechos un poco menos que los ángeles, entonces cuando llegue el tiempo vamos a tener autoridad aún sobre los ángeles. Tal vez esa sea una de las razones que el diablo, Satanás, nos odia tanto, porque Dios nos creó con un destino glorioso, ¿verdad? Tal vez dice el enemigo, ¿cómo estos que fueron formados del polvo van a reinar sobre mí y sobre los demás? Tal vez por eso nos odia. Por eso lo que el enemigo quiere hacer, lo que el diablo trabaja es para que nuestras almas sean perdidas, para que se vayan al infierno y para que la gente no cumpla con el destino glorioso que Dios tiene para ellos, que incluye reinar con Cristo en el milenio cuando Él regrese. Entonces, ¿por qué Pablo les estaba diciendo todo esto a los corintios? Porque les decía, miren, tienen que dejar de estar haciendo lo que están haciendo, tienen que dejar de demandarse el uno con el otro en los tribunales y venir, juntarse, confiar en Dios, orar, buscar al Señor y resolver estos asuntos entre ustedes mismos. Quiero recordarles del destino tan grande que nos espera cuando el Señor regrese por nosotros. Ahora les voy a decir una cosa, yo no comprendo completamente eso, yo creo que nadie comprende completamente eso. Juzgar al mundo y juzgar a los ángeles, ¿verdad? A veces la Biblia solamente nos da unas pistas donde leemos ciertos pasajes y podemos especular de alguna manera, pero yo creo que nadie vamos a comprender completamente hasta que no se llegue ese día. Hay cosas que podemos comprender muy claramente, pero hay cosas que
tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? Tenemos que decir, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y esta es una de los asuntos, una de las cosas teológicas de reinar sobre ángeles que no comprendemos completamente. Esto es solamente algo que creo yo, hay dos distintas posibilidades de lo que habla la Biblia en cuestión de regir o gobernar o juzgar a ángeles. Bueno, pero ese no es el punto, solamente quería hablarles que nos espera un gran destino, como dice la palabra de Dios, para los que perseveremos hasta el fin. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes van a gobernar sobre la tierra y sobre los ángeles, ¿cómo están poniendo individuos menos calificados para juzgar a los creyentes? ¿Cómo están tomando gente que no es salva para que juzgue entre los asuntos de la iglesia? Gente que no es parte de la iglesia, ¿cómo están llevando sus asuntos a ellos para que ellos hagan decisiones sobre cosas que nosotros debemos estar haciendo decisiones? Es lo que está diciendo Pablo, porque miren, hay dos reinos. Está el reino del mundo, el reino de Satanás y el reino de Dios. Son dos gobiernos diferentes. Entonces lo que estamos haciendo, estamos llevando el gobierno del Señor y lo estamos sujetando al gobierno del enemigo cuando hacemos esas cosas. Ahora, no estoy hablando de homicidio, no estoy hablando de crímenes mayores, estoy hablando de otros asuntos, tal vez desacuerdos de dinero, desacuerdos de propiedad, desacuerdos personales. No estoy hablando de esos crímenes grandes, esos crímenes sí deben de ser juzgados acá porque llevan prisión y eso, pero estoy hablando de asuntos de dinero, asuntos monetarios, asuntos que podemos tratar aquí entre nosotros, ¿verdad? Eso es importante hacer esta distinción, ¿verdad? No vayan a creer que no tiene autoridad el mundo secular para tratar crímenes como homicidio y robos y eso es diferente. Yo estoy hablando los asuntos tal vez monetarios, desacuerdos, cosas que se pueden arreglar entre la iglesia. Dice la palabra de Dios que debemos hacerlo. Y aún el creyente menos educado, pero lleno del Espíritu Santo, puede recibir dirección para resolver disputas en la iglesia. Entonces, debemos de confiar en que Dios va a estar en medio de nosotros cuando si hay algún desacuerdo, algo pasó, de traerlo a la iglesia y que pueda ser resuelto. Es lo que estaba diciendo Pablo. Dice, no hagan eso. No anden presentando demandas civiles de un hermano hacia otro en las cortes seculares, es lo que le estaba diciendo Pablo. En inglés lo llaman los lawsuits, los civil lawsuits. Ok, vamos a seguir. Versos 5 y 6 dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, ¿qué son los papeles? El demandar a otro creyente, estoy hablando de demandas civiles, en los tribunales, es un pecado vergonzoso que causa derrota moral y pérdida espiritual. En otras palabras, aquí nadie sale ganando. No importa que vayamos a los tribunales y que el juez dé un fallo a favor de uno, aquí todos pierden. ¿Verdad? Aquí nadie gana. Y tal actitud nos expone a la corrección divina. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es el mal testimonio ante los incrédulos también puede causar que ellos rechacen el evangelio. Dicen, no, pues, mira, se están peleando aquí los hermanos en la iglesia. ¿Yo para qué quiero eso? Aquí tengo suficientes problemas acá para andarme metiendo a otro lugar donde también hay un montón de pleitos. ¿Verdad? Son actos egoístas que denigran, que manchan el testimonio del evangelio. Por eso dice Pablo que eso es una cosa muy seria ante los ojos de Dios. Dios lo considera un pecado, dice, y lo digo para que se avergüencen de que no pueden juntarse entre ustedes mismos y resolver los problemas entre ustedes mismos. Dice que están yendo a las cortes y están arrastrando el nombre del Señor por todos lados.
dando mal testimonio. Fíjense lo que dice Hebreos 12:3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, consideren a Jesús, ¿verdad? Que Jesús nunca se vengó. La actitud de Jesús no era andar vengándose de toda persona que hablaba mal de él, o después que lo golpeaban o crucificaban. Dice que quiere que tengamos esa actitud, ¿verdad? Donde estemos dispuestos a juntarnos para poder tratar nuestros casos. Y cualquier persona que ha durado tiempo en la iglesia, alguien le ha hecho algo, alguien nos ha hecho algo a nosotros, tal vez nosotros a alguien, pero tenemos que resolverlo entre nosotros en el nombre del Señor, ¿verdad? Ofensas, tal vez fraude, tal vez desacuerdo, no sé lo que sea, pero tenemos que tener ese corazón donde, como dice la Biblia, pues ir enfrentando en el Señor, y si no quiere, llevarlo ante los hermanos, la iglesia, y la iglesia es la que debe de decidir, ¿verdad? Pero todos son pasos que el Señor nos ha dado para que resolvamos nuestros asuntos entre nosotros, ¿verdad? Para que no manchemos el nombre del Señor. Una vez más, estoy hablando de demandas civiles, es lo que está hablando aquí la Biblia. Y créanme una cosa, que esto es difícil. Esto es difícil, no es algo que cuando el Señor dio las bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando trajo ese mensaje revolucionario, que era completamente opuesto a lo que el mundo nos dice que hagamos, no es fácil. No es fácil. Vamos a seguir. Fíjense, Pablo lo lleva a otro paso. Si piensan que eso no es fácil, fíjense lo que dice Pablo. Dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Dice, eso ya es suficiente mal, pero ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Qué duro esto, ¿verdad? Decir, no, pues sabes que mejor déjate que te hagan un mal, o deja que te defrauden, ni modo. Si la persona no quiere arrepentirse, no quiere corregir lo que hizo, pues ni modo, pero no lo lleves al tribunal, no lo lleves a la corte, no lo demandes. Es lo que está diciendo Pablo. Y lo que quiero decir esto es que es difícil, ¿no? Esto no es algo fácil, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, si alguien te pega una mejilla, ponle la otra. Si alguien te demanda por algo, dice, dale más. Estas son cosas que van en contra de la naturaleza humana, lo que tenemos que entender, pero tenemos que escoger obedecer la palabra de Dios. Tenemos que escoger obedecer la palabra de Dios. Escriban sus papeles. Es preferible sufrir pérdida económica que desacreditar a Dios, su sabiduría, poder, propósito divino, y causar daño a la iglesia y el evangelio. En otras palabras, la manera que debemos de ver las cosas debe de ser una manera no egoísta, no enfocarnos en nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos es cuando empezamos a demandar, es cuando empezamos a enojarnos, empezamos a tener una perspectiva incorrecta, una perspectiva carnal del punto de vista del mundo. Pero cuando nosotros fijamos nuestros ojos en el Señor y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero vivir para la gloria del Señor. Entonces muchas cosas que nuestra carne quiere hacer no las vamos a hacer. Por eso hizo Pablo, ¿no será mejor que nos defraudan, que suframos el agravio? ¿Verdad? Para que no sea manchado, arrastrado el nombre del Señor en sus tribunales. Y ha pasado muchas veces. Pero no por eso quiere decir que sea correcto. De acuerdo a la palabra de Dios, es pecado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Dice que peca tanto el que demanda al otro creyente que el que lo defraudó. Sí, claro, peca la persona que le está haciendo mal o daño al hermano, pero también está pecando el que lo lleva a los tribunales.
Y acuérdense que Pablo escribió esta carta y quería corregirlos de las actitudes mundanales, carnales, que estaban haciendo los hermanos en Corintio. Y acuérdense, miren, si alguien se había de leyes, si alguien se había de mandar, era Pablo. Pablo era equivalente a lo que ahora sería una persona con múltiples grados de doctorados. Era un hombre que dominaba el griego koiné, tal vez más que todos en los tiempos antiguos. Era un hombre que conocía las leyes de la Torá, la Taná, que llaman desde Génesis hasta Malaquías. ¿Verdad? La letra, nadie podía contra él. Pero lo que pasó es que Dios había cambiado el corazón de Pablo, había cambiado su naturaleza y ahora les estaba dando instrucciones que van completamente con lo que queremos hacer. Y como les digo, estoy aquí yo parado delante de ustedes diciéndole, esto es difícil, esto no es fácil. Si alguien nos hace algo, queremos llevarlo a las cortes, ¿verdad? Queremos que pague lo que hizo. Pero cuando se trata de nuestros hermanos, es mejor dejárselo al Señor, ¿verdad? Asuntos legales, asuntos económicos, cosas civiles, mejor dejémoselo al Señor. Y el Señor se encarga a su tiempo, ¿verdad? Nuestra carne sufre la pérdida, pero el reino de Dios gana. Por eso le puse el título Mejor pérdida material que espiritual. Entonces, si en esta vida, en este mundo, por causa del Señor, perdemos, en el mundo espiritual ganamos. Pero como les digo, si un cristiano demanda a otro cristiano y se van al tribunal, a la corte, no importa que gane, todos pierden, la iglesia pierde, ¿verdad? Porque se mancha el testimonio del Señor. Y eso es una cosa seria. Es una cosa seria. Vamos a seguir. Entonces dice, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablando de injusticia aquí, Está hablando de injusticia. Y luego lo compara con otros pecados. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Okay, es una lista, esta no es una lista exhaustiva, son algunos de los pecados, pero ¿qué estaba diciendo? Que estaba comparando los que tratan con este tipo de injusticia con estos otros pecados. Dice, no erréis, no te equivoques, no te engañes. No se engañen, dice. Cuando tenemos la mentalidad del mundo, a veces se nos hace fácil hacer tantas cosas. Cometer fraude o echar mentiras o lo que sea, porque andamos caminando en la naturaleza pecaminosa. Pero cuando caminamos en el Espíritu, como dice la palabra de Dios, entonces el Señor nos redarguye, nos ayuda para que caminemos conforme a la palabra de Dios. Más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Que escriban sus papeles. Pablo tacha como injustos a los que defraudan a sus hermanos y a los que los demandan en las cortes seculares. Esto de veras que debe despertarnos. Dice, Pablo tacha como injustos a los que defraudan a sus hermanos y a los que los demandan en las cortes seculares. Es tremendo eso. Es tremendo. Dice que no entrarán, dice, no entrarán en el reino, ¿no dice? No heredarán el reino de Dios. Ok, escriban sus papeles. El reino de Dios se compone de las personas que han recibido a Jesús como su Salvador y obedecen sus mandamientos. Las palabras, las personas que cometen estas cosas que acabamos de ver,
deliberadamente y no se arrepienten, algunos que están en iglesias y no se arrepienten y viven deliberadamente, dice que no van a irse al cielo con el Señor, no van a entrar al cielo. Tenemos que tener cuidado de muchas doctrinas que hay hoy que se llama la gracia, ¿verdad? La gracia barata, que dice que porque hiciste una oración, puedes vivir como quieras, aún en pecado, y te vas a ir al cielo. Esas son mentiras del diablo. Son mentiras del diablo. Entonces Pablo nombró una lista de pecados que sin duda algunos de los hermanos estaban practicando en ese tiempo, ¿verdad? Y oye, no nomás es esto, también es esto. Vamos a ver. Entonces, habló, ¿son cuántos? Son 8 pecados que estaba hablando. El primero es fornicario. Si hablamos un poco de eso la semana pasada, un fornicario generalmente es una persona soltera, no casada, que tiene sexo fuera del matrimonio homosexual. El único sexo que Dios, formó, está de acuerdo, es la relación entre un hombre y una mujer en matrimonio. Fuera de eso, es fornicación. Cualquier tipo de actividad sexual. Dice idólatras. Idólatras son adoradores de dioses falsos o miembros de falsas religiones. Adúlteros. Personas casadas que tienen relaciones sexuales fuera de sus matrimonios, ¿verdad? Entonces habla de afeminados. Esos afeminados son los que se echan con varones homosexuales. Incluye los transvestis, los que se visten, hombres que se visten como mujeres, mujeres como hombres, cambios de género y cualquier perversión de género, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a los hombres que se meten con hombres y a los hombres que se comportan como mujeres, ¿verdad? Que juegan el papel de la mujer en una relación homosexual. Está hablando de eso que en ese tiempo existía. Era muy prevalente en las culturas de los griegos y de los romanos. Ladrones y avaros. Los ladrones y los avaros tienen una cosa en común. Los dos desean lo que le pertenece a otro, ¿verdad? El ladrón va y lo agarra. El avaro lo desea en su corazón. Borrachos, los alcohólicos o cualquier tipo de adicción, a drogas, lo que sea. Maldicientes, persona que trata de destruir a otros con palabras. Maldicientes. Estafadores, personas que obtienen riquezas mediante trampas, abuso de confianza o mentiras. Entonces les estaba diciendo, ¿saben qué? Los injustos no van a heredar el reino de los cielos, ni tampoco estos, ¿verdad? Hizo esta lista. Porque, ¿qué estaba haciendo Pablo? Los estaba corrigiendo. Y iglesia, tenemos que entender que no podemos vivir en pecado y creer que nos vamos a ir al cielo. Si estás viendo pornografía, si eres adicto a la pornografía, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Si estás viendo una relación sexual impía, que no es del Señor, sea homosexual, lesbianismo, sea sexo fuera del matrimonio, sea adulterio, tienes que arrepentirte y volverte a Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios se va a llevar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero fíjense, en medio de todo esto, siempre hay buenas noticias. Vamos a seguir, fíjense lo que dice acá. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, ¿verdad? Dios había rescatado a muchos de ellos de este tipo de cosas, este tipo de pecados. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está diciendo, miren, buenas noticias. El Señor tiene el poder para librarnos de todo esto, pero tenemos que caminar según la ley del Espíritu y no según las obras de la carne. ¿Se fijan cómo siempre está la misericordia de Dios? Dios nos llama la atención, a veces nos tiene que reprender, a veces nos tiene que corregir fuertemente para que regresemos a Él, pero siempre está su amor, ¿verdad? Siempre dice, sabes que yo te lavo, yo te limpio, yo te santifico, ven, vuélvete a mí. Si no conoces al Señor este día, no le has dado tu vida, entrégasela para que seas parte de este hermoso reino que viene, ¿verdad? Para que compartas de las glorias que Dios tiene preparados para sus hijos. Si estás apartado de Dios, si estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Arrepentir quiere decir que cambies de parecer, que
que caminas en otra dirección, deja de hacer pecado, deja de vivir en pecado y vuélvete a Dios. Dice Pablo, dice, y esto erais algunos. Eso es lo que eran antes, dice. Eso es muy hermoso. Entonces, escriban sus papeles. La gracia de Dios puede rescatar a las personas de cualquier pecado. La gracia de Dios puede rescatar a las personas de cualquier pecado. Es muy hermoso eso. Es muy hermoso. ¿Verdad? Vivir en el Señor y permitir que Él sea el que reine en nuestras vidas y caminar según el Espíritu, como les digo, no es fácil. No es fácil no querer demandar a alguien que nos defraudó, aunque sea hermano. ¿Verdad? Pero tenemos que vivir, como dice en Romanos, dice, según la ley del Espíritu y no según las obras de la carne. ¿Dónde son? Entonces dice aquí que fuimos lavados. Aquí es cuando viene la salvación. ¿Lavados con qué? Con la sangre de Jesús. Cuando pasa la transacción espiritual. Cuando somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Somos regenerados. Somos una persona en un momento y al siguiente momento somos una nueva persona. Lavados. Lavados por la sangre de Jesús. Santificados, quiere decir apartados. Dios nos saca, nos aparta del mundo para Él. Para vivir una vida diferente a la que vive el mundo, ¿verdad? Y el proceso, como hablamos del proceso de la santificación, es algo que sigue hasta el día en que nos moramos, ¿verdad? Caminamos y queremos llegar a ser más y más como Jesús. Eso nunca se acaba. Mientras estemos aquí en la tierra, el proceso de santificación va a durar. Justificados. Quiere decir que Dios tomó la justicia de Jesús y la puso en nosotros. Y que Dios ahora no nos mira como pecadores, nos mira como justos, la justicia de Jesús sobre nosotros, justificados. Digo, miren, eso es lo que Dios hizo por ustedes. Dice, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo es el poderoso nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Una de las cosas que me entristece mi corazón es cuando escucho las canciones, los cantos que cantan en este día cristianos y omiten el nombre de Jesús. Y no debería hacer eso. ¿Por qué? Porque el poder está en el nombre de Jesús. Los diablos no tiemblan cuando escuchan el amor o escuchan a la gracia. Los diablos tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús. Debemos de buscar escribir canciones que tengan el nombre de Jesús. Él es el objeto de nuestra adoración. Él es nuestra meta. Vamos marchando hacia vivir con Él. ¿Verdad? Por eso dice en el nombre de Jesús. Y luego dice por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos da poder para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces Pablo les estaba dando duro, ¿verdad? Como dice por ahí, les estaba dando chicotazos. Pero a la misma vez les estaba diciendo que todo esto es por amor que Dios tiene hacia ellos, que quiere corregirlos, ¿verdad? La razón que Pablo quería que se avergonzaran era para que se arrepintieran, no para destruirlos, no para bajarlos, sino para que dijeran, no, ¿sabes qué? Tenemos que corregir esto. Eso siempre es el propósito de la exhortación bíblica, de la reprensión bíblica, es que nos volvamos a Dios. Si estamos viviendo fuera del rebaño, que nos regresemos al rebaño. Si hay alguien que no lo conoce, que venga y entre en el amor del Señor. Cosas muy difíciles. Ok, vamos al verso 11. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Escriban sus papeles. No porque podamos hacer las cosas significa que debemos hacerlas. No porque podamos hacer las cosas significa que debemos hacerlas. ¿Qué quiere decir eso?
que no todo, a veces no todo es conveniente, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que quiero, pero no quiere decir que debo hacerlo. Aún a veces las leyes están en contra de la palabra de Dios y puedes hacerlas, pero no debes hacerlas. No debemos usar la libertad que tenemos en Jesús para hacer lo que nos parezca. Entonces está diciendo a los creyentes, miren, piensen, oren, estén en contacto con el Señor, piensen bien lo que están haciendo, no porque puedes llevar a tu hermano al tribunal, debes hacerlo. Piensa lo que está, el testimonio que estás dando, cómo estás poniendo el nombre del Señor ante la gente secular. Entonces, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas? Con la sabiduría de Dios. Antes de hacer algo, orar, Señor, debo de hacer esto, debo de hacer lo otro. Mi carne quiere hacer esto, pero yo sé que está en contra de tu voluntad. Debemos orar y pedirle a Dios sabiduría en todas las cosas. Eso, yo pienso que ese es un buen consejo de la manera que debemos vivir nuestras vidas cuando nos topamos con cosas que no necesariamente son pecado, pero que si las hacemos puede manchar nuestro testimonio, o puede causar que otro caiga, o puede traer o desacreditar a Dios, ¿verdad? Lo que llaman esas áreas grises, que no son muy claras. Hay cosas que son blanco y negro, y hay cosas en el medio que a veces no estamos seguros. Pues un buen consejo sería pedirle a Dios sabiduría. Fíjense lo que dice, ya para terminar, Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Tienes duda de algo? Pídele sabiduría a Dios. Pero tenemos que empezar a comportarnos, a vivir nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a la carnalidad, no de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, no de acuerdo a este mundo. Y en conclusión, a veces en el reino de Dios, ganar en esta vida es perder espiritualmente. La atención del creyente debe de estar puesta en agradar a Dios. Tal vez suframos pérdida en esta vida, pero ganaremos el galardón que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Verdad? Es bastante larga, pero a veces para ganar tenemos que perder. Y a veces cuando ganamos, perdemos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, no nos has dejado sin dirección, sino que nos has dado tu santa palabra. Te pido que nos des fuerzas, nos ayudes para perseverar, para seguir adelante, Señor, viviendo la vida que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Ok, vamos a pararnos para recibir la oración. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz. Dios te bendiga, tengas una gloriosa semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.